Podcast Moreno, el espacio para conocer personalidades, artistas, influencers y más. Está de vuelta Podcast Moreno. Llegó el momento de conocer la trayectoria de muchos y su historia de vida. Podcast Moreno, solo por Multivisión Canal 3, el de los mejores eventos. Amigos y amigas, bienvenidas al Podcast Moreno en esta oportunidad donde siempre tenemos invitados especiales, personas que tienen mucho por contar, por compartir sus historias del comienzo, tanto artistas, deportistas, emprendedores y más para que usted pueda conocer en este espacio. Y ahora queremos darle la bienvenida en este set a una persona que también fue clave para poder realizar el set que ustedes ahora ven para este programa Podcast Moreno. A usted que nos ve en las plataformas y en la televisión, sea bienvenido, y también le damos la bienvenida a nuestro invitado, Eric Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, José, por la invitación. Estamos bien y qué bueno que podemos estar en este programa, este podcast, que yo sé que muchas personas lo escuchan, lo ven, y pues no, hay que hablar un poco de lo que podemos trabajar. Y gracias por la invitación que me has realizado, y esperemos de que lo que hablemos pues a mucha gente le pueda interesar, le pueda gustar, y que conozca un poco de lo que hacemos, lo que somos, lo que hemos hecho, ¿verdad?, durante todo este tiempo. Excelente, te queremos agradecer doblemente. Primero, pues por la invitación que te hemos hecho y que tú la has aceptado, porque sabemos que tenés muchos compromisos, pero has apartado de tiempo para poder venir a compartir con nosotros. Y segundo, pues si ustedes allá en casa no lo saben, una vez se siembra la idea de poder remodelar el podcast que se tenía anterior, y pues la idea se va haciendo realidad poco a poco, con rótulo, fondos y demás. Entonces mucho del proyectos y material que acá ustedes pueden ver lo pueden encontrar también con nuestro amigo Eric Castillo, serigrafía, que se le conoce, porque pues conoce de este ámbito, tanto del arte, del diseño, y pues ahora en Chiquimulía ya se cuenta con esto, pero vamos a irlo contando más adelante, así que usted no se me desespere. Para darte la bienvenida y para que también te des a conocer, porque hay muchas personas que seguro unos sí te conocen, otros no, cuéntanos acerca de cómo inicias en el mundo pues ya de sociabilizar, porque todos tenemos una temporada que en la juventud a veces somos más calladitos, pasamos un poco más desapercibidos, pero hay un momento en el que empezamos a tejer relaciones en distintos ámbitos sociales, deportivos, empresariales, religiosos. Exacto. Y algo más. ¿Cómo empezás a dejar la huella ya como Eric Castillo? Bueno, pero para eso, para recordar un poco de lo que hemos ido trabajando y cómo nos hemos ido relacionando con las personas, tendría que hablar un poco sobre la vida personal. Hablemos de a la edad de 12 años, 13 años por ahí, pues dentro de mí habían como siempre he tenido mucha forma de ser muy hiperactivo, de estar siempre activo, de muchas inquietudes. Sí, de poder relacionarme con las personas. Eso fue porque pues yo asisto a una iglesia y desde pequeño lo hago. Mis papás son cristianos, evangélicos, y crecí en ese mundo evangélico. Y obviamente en una iglesia pues se mantiene mucha actividad, se trabaja mucho con personas, con jóvenes, niños. Entonces me fui dando cuenta que me gustaba mucho el poderme relacionar con las personas, no ser una persona tímida, sino que al contrario, poder hablar de ciertos temas, de estar con las personas. Entonces me gustaba mucho eso. Recuerdo que empezaba en la iglesia a hacer actividades con los niños, nos vestíamos de payaso y hacíamos muchas actividades
y me di cuenta que aparte de estar con la gente, los niños eran los que más me llamaban la atención. Entonces cuando yo ya estaba trabajando en todo eso, me di cuenta que muchos talentos los venía yo acumulando y pues me gustaba salir en público, me gustaba siempre estar con la gente, no llamando la atención, pero por lo menos sí estar en las actividades y tener las ideas de ver qué se hace, dónde se hace, no le ponía un pero a nada. Y cuando empecé a ver todo eso me di cuenta que me gustaba mucho el tema de las artes. Entonces me empezó a gustar mucho la música. No canto, pero sí me gustaba tocar, ¿verdad? Y aprendía a tocar instrumentos, no al 100, pero por lo menos sí desarrollé uno en especial que era el bajo. Y eso me hizo abrir un poco más mi mente, entonces ya tocaba también en la iglesia y hacía un montón de actividades más. Pero cuando decido estudiar ya una carrera, estudié dibujo de construcción. Muchos de mis amigos pues también les gustaba el tema de dibujo. ¿Dónde estudiaste esa carrera? Y estudié en el Teodoro Schultz, acá en Chiquimulía, por ahí por el 2002, 2003, por ahí. Me gradué en el 2006. Hace poquito. Hace poco. Ya pueden hacer ustedes sus cuentas, más o menos cuántos años tengo. Pero si no, pues tengo 36 años. Y ya estoy casado. Amarrado. Felizmente amarrado. Sí. No, pero estoy feliz, estoy contento y y a la vez llevo 4 años ya de casado, que me ha ayudado bastante porque ha sido una parte importante en lo personal y en el negocio, porque hemos crecido bastante desde que pudimos tener esta unión. Y total es de que cuando estudio esta carrera, pues me relaciono con muchos amigos, entonces fui descubriendo muchas más cosas que me gustaban. Entonces, de la nada se me abre una oportunidad, después de que yo me gradúo de dibujo, se me abre una oportunidad en un medio. Este medio era de locución y precisamente era de niños. Entonces, como me gustaban los niños y me gustaba ese medio, entonces lo hice a honores. No me pagaban, pero me gustaba salir, yo programaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Y lo que me gustaba era que los niños llamaban y mire, colóqueme Tatiana o colóqueme la canción tal y tal. Entonces me gustaba con los niños. Sí, entonces me gustaba. En ese entonces yo hacía voces de algunos personajes. ¿De quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, hacía el de un viejito. ¿Qué estás haciendo? Le decía, o sea, ahorita ya no me sale porque en ese entonces Bien, se parece bastante. La adolescencia me agarró muy tarde. Porque empezaba a hacer ciertas voces y como no me veían, y hacía voces algo gruesas, pensaban que yo era un señor con el que hablaban de 50 años, pensaban ellos, y cuando ya me conocían, porque llegaban a verme, me conocían, y me esperaban a ver un señor viejo, gordo y así. Y cuando me miraban a mí decían, es un niño. Pero no es usted con el que está hablando. Y ya cuando le hacía la voz, entonces ya ellos sí es él, y me abrazaban. Entonces estuve como casi 3 años en el medio, pero paralelamente estaba también en un canal, cuando empezaban a salir los canales acá en Chiquimulía, pero era un canal cristiano. Entonces sacábamos programas también en vivo, ahí sí ya era en vivo y ya era más interactivo. Entonces me fui metiendo en todo eso, hacíamos reuniones con jóvenes, hacíamos actividades. Entonces ahí descubrí que me gustaba mucho eso, pero también paralelamente daba clases en colegios. Empecé a trabajar a los nomás yo me gradué teniendo 17 años y me llamaron para trabajo. Sí, me llamaron y me preguntaron, ¿y usted deme su papelería? Yo sé
¿qué papelería? Si no tengo nada, solo ¿Qué es eso? ni DPI, en ese entonces no era DPI, era una cédula, porque eran cédulas las que se daban. Y no la tenía, pero empecé a dar clases, daba clases de artes plásticas y luego di música, clases de música, y así fue metiéndome en todo ese también, en ese medio de la educación, que también fue una parte importante en mi vida, en donde me pude dar cuenta que había muchos jóvenes que necesitaban siempre un consejo, siempre ayudarlos. ¿En qué centros educativos? Yo empecé a trabajar, el primer centro educativo que trabajé fue en el Colegio Generación de Josué. Ahí es donde te piden la cédula. Sí, ahí es donde me piden la cédula y me dicen, mire, yo no la tengo y espéreme, yo cumplo años en febrero y como empezamos en enero, espéreme hasta febrero y se la tengo, les decía yo. Entonces era algo chistoso para ellos, pero desde que empecé a trabajar allí, daba clases solo un periodo y me gustaba porque me quedaba con los compañeros, solo daba un periodo y ahí ya no tenía que hacer nada más, pero me quedaba toda la tarde ahí y entonces vieron que yo daba un poco más, me gustaba estar con los jóvenes o con los niños en ese entonces, y el siguiente año me dan más materias, me abren las puertas en otro colegio, en este colegio fue en el Espíritu Santo, ya daba clases en la mañana. De un evangélico a un católico. Exactamente, y fue algo curioso porque me llamaron porque un maestro ya no iba a estar, y era un poco difícil conseguir un maestro que diera esa clase de artes plásticas, porque buscaban siempre que fuera alguien que haya estudiado dibujo o qué sé yo. Entonces, como muchos se iban a estudiar a la capital por la carrera que seguían, entonces éramos muy pocos los que nos quedábamos. Entonces yo voy a ese lugar y me gustó porque a pesar de que, como decís, un católico y un evangélico, pero ellos se centraron más no solo en ver ese tema, sino que en cómo daba yo la clase, en cómo yo respondía, en cómo yo actuaba con los alumnos. Entonces era muy separado lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces yo iba a lo que iba a dar la clase, pero también yo les exigía a ellos, miren, ustedes tienen que hacer esto, tienen que ir a la iglesia católica, tienen que, les pedí un resumen de lo que hacían, porque que a la larga es un acercamiento con Dios. Exactamente, yo lo que quería es que ellos entendieran por qué iban, qué es lo que se les estaba tratando de enseñar. Entonces eso lo vieron y dijeron, no, aquí está bien, perfecto. Entonces muchos jóvenes empezaron a verme muy bien, les gustaba y me llamaban a platicar. Oye, y como yo tenía 19 años, entonces me miraban casi igual, ¿verdad? Pero yo siempre trataba la manera de marcar la diferencia de maestro, pero me gustó mucho enseñar y de hecho me sigue gustando el enseñar. No soy de ese tema egoísta, sino que, bueno, si yo puedo aportar ideas, lo hago. Y así estuve por 5 años. 5 años dando clases en los colegios. Fue muy triste para mí ya no seguirlo haciendo, porque decido emprender otros negocios, o emprender un negocio, que estar dando clases. Y los maestros o los directores se pusieron tristes porque no querían que yo dejara de dar clases. Pero obviamente uno tiene que ir creciendo, avanzando, y sabía yo que había llegado mi momento, mi tiempo de enseñar, y empecé yo a estudiar. Fue como un punto y aparte de dejar las salones de clases por 5 años, de pasar interactuando con niños y con jóvenes, y también a la larga interactuar con padres de familia, porque quiera o no se quiere como que esa interacción cuando se reciben trabajos, cuando van a hacer algún reclamo también por algún punteo, exámenes, notas bajas y de todo. Y que muchas veces lo que decís tenés razón, porque decís a veces por la edad. A mí me pasó en un momento, ¿verdad? Que por la edad suelen ellos tener más aceptación con uno porque se sienten más comprendidos o más entendidos, a tener una corta edad de ellos y un maestro o un docente de unos 40, 50 años. Muchas veces ven como que ese personaje de papá o mamá que a veces siempre los regaña o los vive corrigiendo por algo malo.
Entonces se sienten más entendidos. Por 5 años Por es que 5 estás años. dentro de ese centro, dentro de Sí. los centros educativos, ¿verdad? De un salón a otro. Vamos a ir a una pausa, vamos a dejar ahí y vamos a regresar para saber pues qué pasa después de esos 5 años de estar en los salones de clases. Cuando decís, bueno, aquí ya quiero emprender o cómo es que se da la oportunidad. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de Podcasts Moreno.